Dios bendiga a cada uno de los que nos oyen. Como dijo nuestro hermano Elías, el tema, ¿cuál era? Hemos oído este tema algunas veces hemos escuchado esto, pero el que se haya tomado este versículo en algunas oportunidades no quiere decir que no le podemos sacar esta mañana el propósito que Dios ha puesto en el corazón del enseñador para llevarlo a ustedes. Busquen por favor 2 de Corintios 7. Segunda de Corintios 7 y el versículo 1. Segunda de Corintios 7, capítulo 7 y versículo 1. Dice así la palabra de Dios esta mañana. Todavía veo hojas moviéndose. ¿Verdad? ¿Ya estamos? Muy bien. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el respeto a Dios. Limpiémonos, eso dice, ¿verdad? Limpiémonos de toda contaminación. Ese es el tema. Limpiémonos de toda contaminación. Segunda de Corintios 7, 1. Bien, amados hermanos, Dios nos ha provisto, nuestro Creador maravillosamente nos ha dado a entender y nos ha enseñado amorosamente y ha provisto los diferentes recursos, por decir así, los diferentes recursos que tenemos disponibles en nuestra vida espiritual para que podamos limpiarnos. Pues ese es el tema, ¿verdad? Dios ha provisto recursos espirituales y nos los enseña continuamente, día a día, nos está mencionando para que estos recursos podamos usarlos en nuestra vida y así poder limpiarnos de toda contaminación. Cualquiera que sea esta contaminación, siempre va a ser en la naturaleza humana. Siempre esta contaminación va a ser en la naturaleza humana. Pero viene, o sea, ¿de dónde viene esa contaminación? Aunque es en la carne humana, ¿de dónde viene? Viene de una área espiritual. Viene de una área espiritual. Acuérdense que el enemigo es espíritu. ¿Sí? El diablo, el enemigo, Satanás, como querramos llamarle, es un espíritu. Y son cosas espirituales, solo que del lado negativo. Pero él domina la parte humana de la carne. Por causa de Adán, él tiene el derecho de lo humano. ¿Por qué cree que tenemos que morir? ¿Por qué es que el ser humano tiene que morir? Porque esto humano fue ganado por las tinieblas. El propósito de Dios no era que el ser humano muriera. Ese no fue el plan de Dios al crearlo. Pero como el enemigo ganó este terreno, Adán se lo entregó, entonces él tiene el derecho legal del mundo, del ser humano, de este cuerpo. Y por esa razón, si Cristo no apareciera en estos momentos de nuestra vida y pasa nuestro tiempo de estar sobre la faz de la tierra, tenemos que morir, nos guste o no. ¿Por qué?
porque esa fue la consecuencia de una desobediencia anteriormente a nosotros. Entonces, hermano, el versículo nos menciona que debemos entender y trabajar esta mañana el cómo poder limpiarnos de toda contaminación. Limpiarnos de esta contaminación que hoy en día fluye y está al nomás abrir la puerta, al nomás abrir los ojos, ahí está la contaminación para nuestros pensamientos, para nuestra mente. Debemos entonces esta mañana darnos cuenta acerca de los recursos que Dios nos ha dado para quitar esa contaminación de carne y que viene de una fuente espiritual negativa. Veamos entonces qué es lo único que puede ayudar al ser humano en los tiempos que vivimos para poder salir de esa contaminación. ¿Cómo puedo santificar mi vida? Sabemos que cuando venimos a Cristo tenemos entrada, acceso a este beneficio. Pero no solamente es el estar en Cristo, hay algo que tú y yo tenemos que hacer para que esto tenga efecto verdadero en la vida nuestra. Por favor, váyanse a Juan 17:17. Juan 17:17. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿dónde es que usted y yo encontramos los recursos para santificar nuestra vida, que sea agradable, que nuestra vida glorifique a Dios en todas nuestras acciones? Para que nuestra vida sea agradable a los ojos de Dios. ¿Cómo es que vamos a poder obtener los recursos que Dios nos está diciendo esta mañana que están disponibles a nosotros? ¿Cómo es posible esto? Ya vimos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es ahí, hermano, cuando conocemos la palabra por experiencia. Esa es una cosa que debemos entender. Muchas personas conocemos la palabra, pero nada más la tenemos en la mente y sabemos dónde se encuentra el versículo y lo podemos recitar, lo podemos decir, está en tal parte y dice de esta manera y de esta otra. O sea, lo podemos hacer, pero eso no es el punto clave. Es importante saber esto. Pero la parte mayor es que nuestra vida actúe de acuerdo a lo que el versículo o la palabra de Dios nos ha dicho. Santifícanos en tu verdad. La acción de creencia mía, cuando yo actúo de acuerdo a lo que la palabra me dice, entonces ahí estoy santificando mi vida delante de Dios. Cuando actúo en la palabra. Pero cuando la dejo pasar por un lado, ¿estoy santificándome? ¿Soy parte de la familia de Dios? Bueno, estoy dentro de la familia de Dios, pero hay algo que faltaría ahí. Veamos Romanos, por favor, capítulo 8. Romanos capítulo 8 y verso 14. Léalo por favor con voz fuerte. ¿Ok? ¿Qué está diciendo la palabra? ¿Quién te está guiando? ¿Quién está guiando tus pasos? ¿Quién está guiando tu mente? Estás aquí esta mañana, sí, aquí estás y ustedes que me están mirando aquí están también escuchando esto. Pero ¿quién está dirigiendo tu vida? ¿Quién está dirigiendo tus pasos? ¿Quién está dirigiendo tu mente, tu hablar, tus acciones? ¿Quién las dirige? ¿Es Dios por medio de su palabra? ¿O son tus pensamientos puramente naturales los que te dirigen? Yo te pregunto esta mañana, ¿cómo vamos a limpiarnos de esa contaminación?
¿Cómo podemos limpiarnos si el versículo esta hora está diciendo, porque todos los que son guiados por la palabra, acuérdese, ahí cuando dice espíritu, se está refiriendo a la palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Ok, entonces las palabras que Dios puso aquí es espíritu y es vida. Entonces cuando leemos el versículo dice, porque todos los que son guiados por la palabra de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién te guía? Te pregunto de nuevo. ¿Quién guía tu vida? ¿Es la palabra la que guía? Yo veo tus acciones. Yo veo tu forma de caminar, tu forma de hablar, tu forma de ser. Yo lo miro. ¿Te está guiando Dios? ¿Estás permitiendo que sea la palabra de Dios la que te dirija? Yo no soy quien para juzgarte a ti. Pero la palabra escrita es la que te va a juzgar. Acuérdate, es la palabra la que juzgará tu vida. Eres parte de la familia ahorita, pero ¿estás obedeciendo esto? ¿Estás en esto? Si Dios nos está indicando que nos limpiemos, es una acción que debemos realizar. Es algo que debemos accionar en nosotros mismos. Debemos de accionar por lo que decía Juan 17:17. Es la palabra de Dios la que nos va a santificar cuando yo actúo en ella y obedezco lo que ella dice. Entonces ahí estoy siendo santificado. Pero ¿cuánto creyente hoy en día, dígame, hace su voluntad? No la de la palabra. Y la voluntad de la palabra, ¿cuál voluntad es? La de Dios. O sea, no hacemos la voluntad de la palabra, sino que hacemos nuestra voluntad. Entonces, ¿qué sucede ahí? Estamos reconociendo estas cosas que nos han dado, estos recursos que tenemos disponibles por medio de las Escrituras para poder caminar en alineamiento y en armonía con Dios. Esta mañana es importantísimo que cada uno de nosotros meditemos quién está dirigiendo mis pasos, quién está dirigiendo mi andar, quién está dirigiendo mi mente, mi corazón. ¿Quién lo dirige? ¿Lo dirige la mente de la palabra? ¿La mente que creó la palabra? La mente que creó la palabra debe de dirigirte. Y entonces caminas en santificación y estás siendo santificado. ¿Por quién? Por Dios. Dios te santifica por medio de Jesucristo. Entonces estas acciones debemos de realizarlas nosotros mismos. Sin embargo, esto no quiere decir, hermanos, esto no quiere decir que por nuestra propia fuerza podríamos hacer esto. ¿Qué es lo que implica al decir que no por mi propia fuerza? Lo que implica es que tienes que ser humilde. Tienes que ser humilde para recibir. No te creas sabio en tu propia manera de pensar. ¿Crees que puedes engañar a Dios? ¿Crees que le puedes ganar a Dios en sabiduría? En el mundo, mire, una persona con otra se engañan, ¿verdad? Allá afuera en el mundo, una persona y otra se engañan. Ahí viven engañando y siendo engañados de diferentes formas. Pero en Dios, en la palabra de Dios, cuando tú engañas a un santo hijo de Dios, ¿a quién crees que te estás metiendo en los problemas? ¿Con quién crees que estás en problemas? ¿O a quién estás engañando? Te estás engañando a ti mismo. A ti mismo te estás engañando, porque a Dios no lo engañas. A Dios no lo puedes engañar. Es a ti mismo que te estás engañando. Por eso, hermanos, es que tenemos que volvernos humildes. Repito de nuevo, ¿qué nos ha provisto Dios para que podamos limpiarnos? ¿Queda claro en ustedes? ¿Qué Dios te ha dado para que puedas limpiarte? ¿Cómo realizas esta limpieza de forma profunda? ¿Cómo vamos a impedir, hermano, el ser contaminados? ¿Cómo lo vamos a impedir? Actuando en la palabra.
Cuando actúas en la palabra, vas a dejar de ser contaminado. Vas a dejar de ser seguidor de las tinieblas. Vas a dejar de que el diablo dirija tu mente y tu ser y tu corazón y tu hablar. Con una frase, mire, con un ratito que platiquemos con un creyente, con un ratitito que lo oigamos que habla, nos damos cuenta inmediatamente qué es lo que hay en su corazón. ¿Qué es lo que hay? Porque de lo que hay en el corazón, habla la boca, hermano. La fuente de contaminación, de corrupción, ¿de dónde viene? Viene de las tinieblas y por causa del pecado. Cuando tú actúas, no de la manera que la palabra dice, ¿por qué crees que actúas así? Porque estás en pecado. ¿Sabías eso? Mira, cuando actúas en contra de lo que la Escritura dice y no obedeces lo que la Escritura dice, ¿qué estás haciendo? No estás confrontando a Dios y le estás diciendo, yo soy más sabio que tú. Porque no le quieres obedecer. No le quieres dar obediencia a Dios, le estás diciendo, yo soy más sabio que tú. ¿Por qué? Porque mis pensamientos y mi forma de actuar es mejor que la que tu palabra dice para mí. ¿No es eso lo que le estamos diciendo a Dios? ¿Ah? Yo les pregunto esta mañana, ¿no es eso lo que le estamos diciendo a nuestro Padre? La fuente de contaminación proviene del pecado. Y cuando hay pecado, no hay deseo de ser humilde. Y no hay deseo de obedecer la palabra. No hay deseo de esto. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que prevalece en la mente. Es entonces esta mañana, cada uno de ustedes debemos de vernos y vamos a la parte que nos debe de interesar esta mañana. Váyanse por favor, para que vean cómo podemos contrarrestar estas actitudes. Efesios, en el capítulo 6. Efesios 6:11. ¿Cómo puedo evitar el ser contaminado? ¿Cómo puedo hacer esto? Dios te lo va a declarar hoy. Efesios 6:1. Vestidos. ¿De qué? ¿Ok? Ven, es claro. Muchas veces nos damos cuenta, nos los leen y nos los leen, pero por un oído entra y por el otro sale y no queremos tomar en cuenta lo que se nos dice. 6:11. Vestidos, vístanse. ¿De qué nos está diciendo el Padre esta mañana? Que nos vistamos. Cuando te levantaste esta mañana, te levantaste y te diste tu bañadita y lo que hiciste, ¿verdad? ¿Saliste a la calle desnudo? No, ¿verdad? Primero te pusiste la ropa interior y después la ropa de afuera y te vestiste. Cada mañana, ¿verdad? Cada mañana haces eso. Todas las mañanas hacemos eso, nos vestimos en una forma natural para cubrir lo superficial. Esa misma figura nos muestra el Padre esta mañana para que al nomás abrir los ojos, antes de vestirnos humanamente, de cubrir lo superficial, nos vistamos de la manera espiritual en la mente. Que nos vistamos de la manera de Dios. ¿Qué es lo primero al abrir los ojitos? Lo primero al abrir los ojitos, gracias Dios mío por un día nuevo. ¿Y traigo qué? Traigo lo que es vida a mi mente. La palabra de Dios es vida eterna. El aire que respiramos es vida humana. Pero la palabra de Dios es vida eterna. Cuando traigo esa palabra a mi mente y acciono en ella, ¿qué estoy haciendo? Estoy accionando en la vida nueva, en ese ser nuevo que está en mí. Vida nueva. Debo de actuar en esa vida nueva. Mis pasos deben de ser en esa vida nueva.
Desde ese momento, mire, desde ese instante que abrimos los ojitos, gracias Dios mío por un día nuevo. Y inmediatamente traer a mi mente lo que es vida eterna. Vida nueva, ¿qué es? La palabra de Dios. Por eso el versículo nos está diciendo, vístanse, vestidos de toda armadura. ¿Qué estábamos diciendo hace unos momentos que nos había dado recursos? ¿No eran recursos lo que dijimos? ¿Qué es un recurso, hermano? Algo que se nos fue dado para cierta necesidad, cierta situación, que podamos sobrellevarla y sobrepasarla y salir victoriosos en aquella actitud. Ese es un recurso que Dios nos ha dado. Y en este caso dice, vestido de toda armadura. ¿Qué es una armadura? Dígame, la gente de antes, cuando iba a las batallas, ¿qué utilizaban? Armaduras de metal, ¿verdad? El casco. Lo que se ponen aquí, ¿verdad? Acá. Y luego el escudo, luego la espada. Para ir a la batalla, para presentarse en la batalla. Es la figura que Dios nos está diciendo. ¿Cómo vas a la batalla? Cada momento desde que te levantas, acuérdate que hay una fuerza espiritual negativa que lo que quiere es dominarte. Lo que quiere es arrastrarte. Lo que quiere es hacer que tú te pongas en contra de Dios. Ese es su propósito. El propósito de Él es que tú estés en contra del que te creó. Y cuando estás en contra del que te creó, estás en serios problemas. Y ese es el trabajo de las tinieblas. Eso es lo que las tinieblas está buscando cada día, que tú estés enfrentándote a Dios, que estés confrontándote a Él en tus pensamientos, en tus decisiones, en tus acciones. Vestidos, vístanse de la armadura. ¿Para qué nos ha dado armadura Dios? No es que nos ha dado un metal y esto, no. Nos ha dado armas poderosas en Dios, ¿verdad? Para deshacer, ¿qué? Fortalezas. Para deshacer todo aquello que se opone contra la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que se opone contra la voluntad de Dios? En el sentido general, ¿no es este cuerpo que tienes tú? ¿Quién crees que es tu peor enemigo después del enemigo? Tú mismo. Esta materia es la que te insta siempre a hacer cosas que no son correctas y a actuar en cosas que van en contra de la Escritura. Vamos a ver, una sencilla, la mentira. Dice usted, esa no es una acción, ¿verdad? Así una acción de mentir. Pero la mentira tú la dices y después se hace, ¿verdad? Entonces, ¿la mentira qué es, hermano? No es una parte en la que el enemigo te pone el lazo y cuando la dices, ven para acá, amigo. Ya eres parte de mí. Poniendo como un ejemplo. Esto es un ejemplo. Entonces, estas son las partes que nosotros debemos de aprender, que debemos de desechar. Sigamos la enseñanza que Dios nos está diciendo. Sigamos vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? ¿Qué es estar firme? Los soldados cuando entran un mayor de grado, ¿verdad? ¡Firmes! Y se ponen y sacan el pecho y esconden la panza y todo, ¿verdad? Y están ahí, ¡firmes! Esa es la figura. ¿Cómo vamos a estar firmes contra las acechanzas del diablo? ¿Cómo vamos a poder estar firmes? Ok, siendo diestros en el conocimiento. Oiga, diestros en el conocimiento del bien y del mal. ¿No esa es la madurez que se requiere de un creyente? La madurez que se requiere de un hijo de Dios es que esté diestro entre el bien y el mal. Que sepa, cuando las cosas son malas, negativas, momento, eso no es para mí. Cuando son las cosas correctas, venga, esto es lo que yo tengo que accionar. Esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces, para estar firme, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra... ¿Qué es acechar? Acechar es, mire, por aquí va a tener que pasar. Y me escondo. ¿Ha visto usted la policía en estos tiempos, verdad?
se ponen en un lugarcito para ver y el que pasa 10 millas arriba, ya le cayó su ticket. ¿Qué están haciendo? Acechando. Acechando. ¿Sí? Cuando el león ya tiene hambre, ¿qué cree usted que hace? ¿Verdad? Y ruge. ¿Y qué sucede con la gente ingenua al rugimiento del enemigo? Se detiene ante las acechanzas. Por eso entonces, mi hermano, usted y yo no tenemos que tenerle miedo a las tinieblas, pero no las subestimemos. Oiga, no las subestime, porque usted cree que por sus propias fuerzas va a poder derrotar al enemigo en su vida. Quiero decirle que está equivocado. Por sus propias fuerzas no va a poder derrotar al enemigo. Él es más fuerte que nosotros humanamente. Y es un espíritu que tiene poder. Pero lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestro corazón, es poderoso para que pueda derribar, desarmar, deshacer todas esas artimañas del enemigo que se me presentan día a día. Y las hago a un lado con el poder de Dios en mí. No es mi capacidad, es la capacidad de Dios en mi mente. Cuando obedezco y acciono, tengo la capacidad de poder resistir el asedio del enemigo y no me puede dañar. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en mí. Pero cuando no soy humilde para recibir ese consejo y lo hago a un lado y creo que por mis propias fuerzas, ahí viene el golpe. Y te dobla, ¿verdad? ¿A cuántos creyentes cree usted del antiguo tiempo el diablo los dobló de un knockout? Los dobló y los hizo caer, ¿verdad? Vemos, muchos vemos en la Escritura, por no seguir este patrón. Y a nosotros, ¿qué cree usted que nos sucederá si no actuamos de la manera que estamos aprendiendo? Te va a golpear. Te va a golpear y después no te vas a poder levantar del golpe que te dé. ¿Qué sucede con muchos? Los golpea y se quedan caídos. No se levantan porque no son humildes. Pero cuando se cae y es humilde, dice la Escritura, Dios, ¿verdad? Al cansado le da descanso. Al caído lo levanta. 7 veces el justo cae, dice. 7 veces Dios lo levanta y le da nuevas fuerzas. Está bien, yo no te voy a decir que no vamos a sufrir momentos de descuido. No vamos a tener que pasar esos momentos. Algunos vamos a tener que sufrir algunas cosas. Pero esas cosas nos van a venir a nosotros para un propósito. No que Dios las manda, sino que tú tienes que ser sabio. Si aquello te sucedió, aquello vino a golpearte, debes de cambiar esa situación negativa en algo positivo. Hay un versículo que dice que a los que aman a Dios, todo nos ayuda para bien. Diría alguien, imagínense, alguien que lo atropelló un carro y le quebró una pierna y le pusieron una cosa acá y tuvo que andar por 2 meses con eso y después se compuso. ¿Verdad? ¿Le ayudó para bien? Aquel golpe, aquella situación, casi lo matan. ¿Le ayudó para bien? Era un creyente, ¿le ayudó para bien? Claro que le ayudó para bien, porque ya de ahí entendió que las cosas no eran a la manera de él, ¿verdad? Porque cuando nos apartamos de la cobertura de Dios, ¿qué sucede? Somos fácil presa del enemigo. Cuando nos apartamos de esta cobertura, entonces quiero leerles una porción ahorita. Su servidor se las lee, ustedes solo la llevan. Efesios 4:17. Lo quiero leer en una porción que tengo aquí en unas hojas. Margarita me enseñó esto. Esta versión diferente, 4:17. Dice así, hermanos. Por lo tanto digo y testifico esto en el Señor, que ya no viváis
como viven los gentiles, en sus vanos pensamientos. Verso 20. ¿No es esto un cambio lo que vosotros aprendisteis de Cristo? Verso 21. Si es que en efecto le habéis escuchado y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad de Jesús. ¿Quién te enseña? Dios por medio de Jesús. Verso 22. Para abandonar la antigua conducta del hombre viejo. Abandonar la antigua conducta del hombre viejo. El hombre viejo tienes que dejarlo atrás con esas mañas, ¿verdad? Ese viejo mañoso, ¿verdad? Esa vieja mañosa de mañas, de acciones no correctas, que se corrompe conforme a sus concupiscencias seductoras. 23. Para renovaros en el espíritu de vuestra. Yo voy a preguntar el verso 23. Alguien que me lo lea en la versión de ustedes. Reina Valera. Aquí dice, para renovar en el espíritu de vuestra mente. Léanmelo por favor en esa versión. Ok. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es esto? Yo les pregunto, ¿qué es esto de renovarnos en el espíritu de la mente? ¿Cuál es el espíritu que renueva? Correcto. El espíritu que renueva la mente es la palabra. Si permitimos que esta palabra sea la que dirija en la mente. Cuando tú haces, ¿ha visto usted ya creyentes adultos, ya adultos que están haciendo pucheros? ¿Ya los ha visto? Y ya viejos, ¿verdad? Ya hombres viejos y mujeres viejas y todavía están haciendo pucheros. Ahí, en lugar de ser humildes y tomar lo que la palabra enseña, yo puedo decir esta mañana, hermanos, renovemos nuestra manera de vivir. Debes cambiar tu forma de ser. Esposas, cambien su forma de ser. Cambien su forma de ser. Tienen que volverse como la palabra dice. Esposos, cambien su forma de ser. Porque si no, quiero decirles que vamos a estar en el mismo lugar dando vueltas, sin poder entender las cosas. Y yo veo mucho creyente de esa forma, que está en el mismo lugar, se conforma solo con Dios le bendiga. Sí, amén, gloria a Dios. Vienen y así como vienen se van. No hay un cambio, no hay un propósito del porqué de las cosas en la vida espiritual. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te trajo? ¿Para qué Dios te trajo? Mira, todo lo que estamos diciendo de cambiar y hacer eso tiene un propósito al final. Al final es que tú anuncies la verdad de Dios de tu boca. La perfecta alabanza, ¿cuál es? Que tú declares, que tú enseñes. Tal vez no vas a pasar aquí, pero allá en la calle vas a hablarle a la gente, vas a declararle a la gente y por ti va a venir gente a la palabra de Dios. Por tu forma de ser, la gente dice, mire cómo son, ¿verdad? Cómo han cambiado, mire cómo son. Y dice, yo quiero de lo que ellos tienen. Y vienen las personas y traen nuevas personas. Para ese es el propósito general de todas las cosas. Eso es todo lo que necesitamos. Verso 24. Revestidos del hombre nuevo, que ha sido creado conforme a Dios en justicia, santidad. Revístete del hombre nuevo. ¿Cuál es el ejemplo del hombre nuevo? Jesucristo. ¿No es ese el ejemplo del hombre nuevo? ¿Quieres imitar a Cristo? Mira tus acciones. ¿Haría Cristo lo que tú haces?
como tú hablas, como tú te comportas, ¿lo haría Cristo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo les pregunto, miremos cada uno de los que estamos aquí y echémosle una miradita a cómo estamos viviendo. ¿Así viviría Cristo cuando andaba sobre la faz de la tierra? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Es una cosa para meditarla, ¿no creen? Tenemos el ejemplo vivo. La vida nueva en Cristo es lo que exige a cada creyente para contribuir el crecimiento del cuerpo de Jesucristo. La vida nueva. Tenemos que dejar la vida vieja y tomar la vida nueva. La vida nueva en Cristo es lo que exige a cada creyente para descubrir, para distribuir el crecimiento del cuerpo de Jesucristo. Romanos 13:14. Más bien, vístanse con la presencia del Señor. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Versión NTV. Romanos 13:14, la misma versión. Nueva versión internacional NBI. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Oiga, no nos está diciendo, oiga, no dice no tomen al Señor, no dice tomen al Señor Jesucristo y llévenlo con ustedes a todas partes, como si fuera un objeto. Como que si fuera un objeto que llevamos. Muchos creemos así, ¿verdad? Que Jesucristo está en nosotros como un objeto. Nada más ahí. Yo voy, aquí va Cristo. ¿Y tus acciones? ¿Qué dicen? Tu forma de creer, ¿qué dice? Tu forma de ser. Pero Cristo está en mí. ¿Y cómo actúas? ¿Ah? Te pregunto, ¿está Cristo en ti? Como si fuera un objeto de que agarro la cartera, tengo $100 y ando $100 aquí en la bolsa, ¿no? Un objeto, ok. Tengo a Cristo en mi bolsa y hago lo que yo quiero. Eso no es así. Si tengo a Cristo en mi vida, debo dejar que Cristo sea, por medio de la palabra, quien dirige todo mi andar, mis pensamientos y mi hablar. No os conforméis con decir que tenemos al Señor Jesucristo. Más bien les exhorto a que nos revistamos. Les exhorto a que nos revistamos. ¿Cuál es tu vestidura cotidiana? ¿Hay un vestido que más te gusta a ti? ¿Hay un pantalón que más te gusta, hermano? ¿Hay una camisa que más te agrada, verdad? ¿Hay una corbata que me gusta? A mí la que me regaló la abuelita. Me gusta, ¿verdad? La corbata. Quisiera todo el tiempo usarla, pero a veces no combina con la ropa. Hay cosas que más nos gusta, ¿sí o no? ¿Qué es lo que más te gusta a ti? ¿De qué te estás vistiendo cada mañana? Examina una semana, tus levantadas de una semana, examínalas. ¿Cómo son? ¿Cómo te levantas cada día en una semana? ¿Te acuerdas de Dios? ¿Es lo primero que traes a tu corazón? Te pregunto esta mañana, si eres de Dios, esta mañana te estoy exhortando y te estoy diciendo, vuélvete a la realidad de la palabra y yo recibiré, dice el Padre. Y seré para vosotros padres y vosotros me seréis hijos e hijas. Si nosotros nos volvemos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice así, pero si ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa.
Romanos 8:31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor nuestro, ¿quién podrá meterse en tu vida o estar en contra de ti? ¿Ves, mi hermano, los beneficios que recibimos? ¿Te das cuenta todos los beneficios que vas a recibir si pones las cosas como deben de ser? Pero ¿por qué estás sufriendo consecuencias? No creces espiritualmente, no creces y sigues en esa actitud, rebelándote a Dios. Nadie nos podrá hacer daño si seguimos el bien, dice el versículo. La promesa en estas palabras es que Dios será nuestro Dios personal. Él estará por nosotros y a nuestro favor siempre. Y cuando obedezcamos su voluntad por amor, Él estará al cuidado de ti. ¿No es eso lo que Él ha prometido? Yo recibiré y seré vuestro Padre. Vean Corintios. Segunda. 6. Cuando atendemos a la voz de Dios y su voluntad que Él requiere, entonces Él también nos recibirá y escuchará cuando clamamos por su ayuda y socorro en nuestras necesidades y en nuestras oraciones. Pero ¿qué tengo que hacer? Atender a la voz de Dios y a su voluntad. Atender a la voz de Dios y a su voluntad. Y Él estará siempre dispuesto para socorrerte en las necesidades y en todo lo que tú emprendas en oración. Y Él será para nosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Verso 17 del capítulo 6. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. La relación íntima con Dios debe de ir en aumento. No es que ya lo alcanzaste. ¿Cuántos creen que ya lo alcanzaron todo? No hemos alcanzado nada. Apenas empezamos a agarrar. Si tuviéramos, dice la Escritura, si quieren, la creencia, la fe del granito de una mostaza, ¿verdad? Siquiera eso tuviéramos, se imagina. Y todo lo que está disponible, ¿y por qué no lo obtenemos? ¿De quién será la dificultad de no obtener todas estas cosas? No, nosotros somos los que no queremos actuar, porque Dios nos está diciendo, nos ha dado armas poderosas, nos ha dado la enseñanza correcta para que nosotros podamos tener los beneficios específicos. Pero necesitamos una relación íntima con Dios. Va en aumento en forma progresiva como con sus hijos. Hemos visto que seremos su templo. ¿No somos el templo de Dios? En lugar de su habitación. Hemos considerado el hecho de que Dios nos tenga como sus hijos. No, la palabra dice que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti. ¿Cómo es que puede morar en ti y no le puedes obedecer? ¿Y no puedes dejarte guiar por Él? ¿Cómo es que mora en ti? Debes de dejar que Él te guíe si es que mora en ti. Si es que vive en ti, deja que la palabra te guíe. Las promesas de Dios están claras, destinadas a ti y a mí. Él ha prometido ser nuestro Padre. ¿Cómo te sientes?
Si hay un niñito de un año, póngale, ¿cuántos podríamos decir que espiritualmente, legalmente, espiritualmente, tendríamos un año en Dios? Pero legalmente. No que hayan estado aquí y no obedecen, sino que legalmente hayan obedecido. ¿Cuántos podríamos decir que tenemos un año de estar en la palabra? Un niñito de un año sabe en realidad todas las cosas. ¿Qué hace el padre? ¿Verdad? Lo cuida, lo dirige, lo ministra, le enseña y le da los consejos. Si ya tiene 2 años, pues con mayor razón. Si ya tiene 3 años y sucesivamente. Va en aumento, en aumento. Es lo que está diciendo el Padre. ¿Qué te parece si el tiempo que hemos estado hasta aquí, digamos, bueno, no lo aprovechamos completamente, pero desde esta mañana vamos a aprovechar completamente este tiempo y vamos a vivir realmente para que la gloria de Dios sea una realidad en tu vida? ¿Dónde está tu corazón esta mañana? ¿En hacer dinero? ¿Mm? Toda la semana, ¿qué haces? ¿Te pones en relación directa con Dios? ¿Estás haciendo lo de Dios? Mire, otros ni siquiera dinero están haciendo, ¿verdad? Sino que de haraganes ahí, sin hacer nada. Por lo menos los que están haciendo dinero, digo, están haciendo algo, ¿verdad? Pero los otros de haraganes sin hacer nada, de nada. Qué triste, ¿verdad? No es una excusa, pero esta mañana comprendamos, Él nos trata y nos da promesas, es nuestro Padre y nos trata como a hijos. Es importante entender que siendo el templo de Dios y la familia de Dios, somos hijos e hijas de Dios. Esto fue realizado en el momento en que creímos Jesucristo como Hijo de Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados, recibiéndole en nuestros corazones como nuestro Salvador. El primer capítulo del Evangelio de Juan nos dice que todos los que recibimos a Jesús y todos los que creímos en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. No desperdiciemos estas promesas. No hagamos nulas estas promesas. No las hagamos a un lado. Dejemos que Dios en verdad, si Dios te ha llamado y te tiene de esta manera. Ahora, para terminar, para finalizar, te voy a decir algo. ¿Qué es la conciencia limpia? ¿Qué es? ¿Qué es una conciencia limpia? Mire, una conciencia limpia es una libertad de espíritu que viene al saber que estás bien con Dios y con tus hermanos y con todas las personas. Estás limpio de tu conciencia. Hechos 24:16. En todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Regresemos a 2 de Corintios 7:1. Fue con lo que comenzamos. Tú eres el templo del Dios viviente. Dios quiere hacer un santuario de tu vida. ¿Qué hace? Un santuario de tu vida. Él quiere estar en tu vida. Tú decides por tus acciones. Si son tinieblas, ¿crees que Dios va a estar ahí? Si tus acciones son acciones de tinieblas, ¿Dios hará el templo? ¿Tu templo hará templo de Él? Él quiere hacer un santuario de tu vida. El lugar donde se manifiesta y desde donde se comunica con cada individuo es por medio del templo. Ser el templo de Dios significa que ha habido una previa consagración, una dedicación, una entrega de nuestras vidas en cuerpo, alma y voluntad para Dios. El templo es el lugar donde Dios
oiga, donde Dios hará su lugar de morada y donde se deleitará en ti. Solo piensa eso. Tú eres el templo y Dios quiere deleitarse en ti. Tú como templo, como hijo, como creyente que ama la Escritura. Y dije, Corintios, segunda, 7:1, en versión diferente. Con ese comenzamos. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios como Padre y Él te va a reconocer, Él te reconocerá a ti y será el templo, el lugar donde Él se glorificará. Él quiere glorificarse y nosotros no se lo estamos permitiendo. Tú no le estás permitiendo a Dios que se glorifique en tu vida. Y Él quiere hacerlo. Mira, Dios quiere hacerlo. Quiere glorificarse en ti. Jóvenes, oigan, jovencitos, si los viejos no quieren entender, ustedes jovencitos entiendan, ¿verdad? Si los jovencitos entiendan, Dios se quiere glorificar en ustedes. Dejen ya esas niñerías, porque los adultos, le acepto al joven, ¿verdad? Que ande ahí con niñerías. Pero un viejo que ande con todas esas cosas, ni aún jóvenes. El que sean jóvenes no quiere decir, ¿verdad? No quiere decir que Dios no quiere hacer de tu vida el templo donde se quiere glorificar. ¿Se acuerdan de Timoteo? Procuremos con diligencia presentarnos. ¿Cómo? Ok, Dios les bendiga, amados hermanos, esta mañana.